Brevemente voy a hacer una descripción de los artículos, creo que es importante. Nosotros vemos la cultura como un todo. Desde el agricultor que está en campo y sale todas las mañanas a cultivar el maíz o a sembrar la palta, hasta una arquitecta que de otra manera se toma el tiempo para pensar en un diseño, puede ser de un espacio privado o de un espacio público. La cultura es lo que nos envuelve. Y un poco los textos que nos acompañan en esta primera edición es eso. El primer texto que nos pareció clave, que es un homenaje a Lorenzo Samaniego. Él, cuando me envía su texto, me dice: Mayor, obviamente, ha muerto de cuestiones naturales, ¿no? Y es una pena para nosotros que haya sucedido, pero es parte de la vida. Morir es parte de la vida. Entonces, todo este glorioso pasado, para jóvenes, por ejemplo, como vemos aquí de nuestro amigo César, le va a parecer imposible de haber existido, porque nunca lo va a ver, no se va a ir a un museo y lo va a encontrar, lo va a tener que leer e imaginar. Pero sería muy distinto que este valioso legado vayas a un museo y lo puedas ver y entender, pero imaginar es un doble esfuerzo. Lorenzo Samaniego nos regaló un texto con ese enfoque. Y es un poco de la riqueza que tiene la costa de Ancash. Estamos hablando solamente de 3 provincias: Santa, Chimbote, Casma y Guarmey. Y obviamente tenía un conocimiento completo de la región Ancash. El segundo texto, y un poco va el nombre de Taita. ¿Por qué le ponemos Taita? Porque yo sinceramente tengo un aprecio por las personas adultos mayores. He sido casi formado por mi abuela, y siento que la sabiduría de los adultos mayores es algo que se tiene que apreciar. Y en esta edición tenemos 2 taitas, no todos somos taitas, obviamente. Uno de los taitas es Lorenzo Samaniego, creo que se merece ese título de taita, de sabio. Y la otra persona que escribe es Rafa León, un periodista nacional conocido. Estuvo por Guarmey antes de pandemia o incluso en pandemia. Logramos conocernos, discutimos sobre la realidad de Guarmey, pero también sobre la realidad nacional, porque es parte de la conversación realmente cuando nos vemos, porque Guarmey no es una isla, ¿no? Estamos inmersos en la sociedad nacional, ¿no? Si bien es cierto, podríamos tener una ciudad tranquila, ¿no? Donde de una u otra manera podríamos encontrar poca delincuencia o tal vez la corrupción no se distinga mucho, pero igual estamos inmersos. Y Rafa León nos regala un texto que se llama Guarmey, virtudes y posibles desastres. Él se enfoca sobre el entorno natural, sobre todo, como obviamente los que conocen a Rafa León saben que él se ha dedicado durante mucho tiempo obviamente a hablar sobre política nacional, pero sobre todo a hablar sobre patrimonio natural o sobre turismo, en otras palabras. Y el enfoque que nos plasma Rafa León es eso: Guarmey tiene tanta potencialidad para crecer, pero también hay amenazas que están latentes, ¿no? Que están por suceder. Y obviamente, y hay un poco la reflexión con Lorenzo Samaniego, ¿no? Se tienen que diseñar políticas públicas adecuadas para que este patrimonio natural llegue a la juventud, porque al final son ellos los que van a administrar estos espacios naturales. El segundo texto es una entrevista que le hago a un guía de montaña guaracino, es Saúl. Sí, el tercer texto de Saúl se llama La vecindad global de Saúl. ¿Y qué está haciendo este héroe social realmente? Saúl, a pesar de haber quechua, es quechohablante, de ser guía de montaña, siempre ha trabajado en la montaña, se conoce el Parque Nacional Bosque Grande desde muy niño, porque acompañaba a su abuelo a hacer los trekkings con los aventureros que venían de todas partes del mundo. Ha hecho una denuncia reclamando sobre el calentamiento global. Una persona, un guaracino, un quechohablante, un guía de montaña, ha levantado su voz y ha hecho una denuncia judicial a una de las empresas responsables de la deglaciación a nivel mundial. Y no lo ha hecho en el Perú. Se ha ido a Alemania y está denunciando a una de las empresas que genera obviamente energía a través de la quema de carbón mineral, no vegetal,
como el responsable de la deglaciación y el crecimiento de las lagunas en el Parque Nacional Huascarán, que actualmente tienen amenaza de desborde. Recordemos Yungay con Huascarán, por ejemplo. El Callejón de Huaylas, que es una de las zonas altoandinas más pobladas quizás del Perú, está viviendo una amenaza latente, porque estamos ubicados geográficamente en una zona sísmica, hay una deglaciación, están apareciendo nuevas lagunas con abundante agua. En cualquier momento, en un pequeño temblor, un deshielo que caiga, podría volver a repetirse. Entonces lo que hace Saúl es presentar su queja, su demanda judicial, y lo curioso es que antes de pandemia, en el trayecto de pandemia, el juez alemán vino al Perú a ver y a verificar que lo que decía Saúl era cierto. Eso es interesante. El juez no toma decisiones sin las consultas a las partes. Él, para tomar una opinión legal, hace lo que tiene que hacer todo buen juez: preguntar a ambas partes, investigar. Este juez alemán vino al Perú y obviamente se comprueba. Él está reclamando una laguna, Palpacocha, que está en la zona de Huaraz. Pero lo mismo se repite a todas las lagunas de la Cordillera Blanca. Y esa es la vecindad global de Saúl. Y nosotros como ciudadanos, y es algo que también creo que nos tenemos que desarraigar. Saben, somos peruanos, hay que ser orgullosos de eso. Pero también somos ciudadanos del mundo. No por eso somos mejores o peores, sino hay que integrarnos a la globalidad. Y creo que la postura de Saúl es clave en este proceso. Y es un gran ejemplo a seguir. Y hay que hacer un seguimiento de cómo va su demanda y su denuncia. En esta entrevista, Saúl nos cuenta cómo inicia todo el proceso y sobre todo reflexiona. Sabemos ahorita perfectamente que hay un conflicto entre Rusia con Ucrania. ¿Qué está sucediendo en Europa? Obviamente Rusia es el que abastece de energías a toda Europa productiva. Con el conflicto ahorita que sucede en esa parte de Europa del Este, más o menos, Alemania, que es una de las potencias en producción, está regresando a algo que ya se habían planteado: reducir, ¿no?, el efecto invernadero a través de cambiar por otras formas de producción de energía. El reto para Alemania era dejar de quemar carbón para producir energía, obviamente para sus industrias. Pero con el conflicto que se está sucediendo actualmente entre Rusia y Ucrania, han cortado relaciones, sabemos toda la noticia, han cortado relaciones con Rusia. ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué está haciendo Alemania? Y lo reflexiona bien Saúl. Está volviendo a lo que tiene, que es quemar carbón. Y indirectamente, por proteger su nación, por un absurdo político, podríamos decirlo así, de guerra o de conflicto, todo el mundo se afecta. Los nevados, la deglaciación sigue incrementándose cuando había un objetivo puntual de reducirlo para el 2030. Ya nos quedan menos de 5 años ya. Creo que no se va a llegar a la meta. El otro punto es una historia individual sobre los buzos guarmellanos. En ese personaje lo conocí en pandemia, porque obviamente era la única manera donde me podía acercar a tanto detalle. Pero también hemos conversado, está Fernando presente, que también es buzo, y él sabe perfectamente que en menos de 20 años o 30 años, tal vez un poco más, 40 años, lo que Fernando ha visto mientras buceaba en las costas de Guarmey, hoy día los jóvenes como que están acá presentes, si quieren hacer, es como si fuera otro planeta, otro espacio. Lo que Fernando ha visto es el privilegio que él ha tenido, de esa abundancia, la cantidad de biodiversidad que ha podido cazar, pescar, para producir, obviamente como forma de producción para el hogar. Va a ser bien complicado que jóvenes como que nos están acompañando puedan verlo. Y es eso, si no lo ven, no lo creen. Nosotros podemos ingresar al mar hoy en día y vamos a ver un mar como vacío. Si vemos un pez, es súper extraño, nos alegramos. Pero me cuenta Fernando, y es un poco la historia de este texto,
los buzos apneístas del Pacífico, testigos de la biodiversidad, es una crítica al concepto extractivista de nuestro país, lamentablemente que es grave. Es una crítica a la pesca industrial. ¿Por qué la pesca industrial? Sobre todo porque desde que sucede la Segunda Guerra Mundial se funda la primera empresa pesquera en el Perú. Obviamente Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, tenía escasez, hambre. Teníamos que, digamos, ser la despensa de una región que estaba padeciendo pobreza. Y el Perú, hasta antes de 1940, es como narramos en la revista, había anchoveta que brava sola. Las anchovetas eran como la grama que podemos encontrar en los parques. Hoy en día ver anchoveta es casi extraño. Ver banar anchoveta es casi extraño, ¿no? Pero en menos de 30 años la abundancia de biodiversidad marina era realmente increíble. Yo no lo he visto, pero le creo. Y el texto habla de eso. Habla de la manera tan brutal de nuestro país de enfocar solamente la extracción sin pensar en estos tiempos que nos toca vivir. Desde los 40 hasta al 2000, que son como 60 años, poco tiempo, es menos de una generación. La diferencia es abismal de la escasez. Y la historia de los buzos apneístas es sobre ese tema. Obviamente es en partes, porque no se puede hablar de la historia pesquera de una manera tan resumida, pero nos hemos centrado sobre todo en la historia de vida de un buzo. En este caso le llamaban el italiano, que por tema de circunstancias regresa al Perú a trabajar y quiso ser buzo. Y Fernando puede dar fe de eso, que hoy día ser buzo es bien complicado. Hay recursos biológicos, obviamente, pero no es tan fácil como Fernando lo sabe, por ejemplo. Disculpen que mencione su nombre en todo momento, pero él sabe perfectamente que hoy en día, cuando él era joven, la diferencia de producción es abismal. De eso tratan los buzos apneístas. Luego nos acompaña una publicista que a través de la fotografía intercambia dos posiciones. Mezcla la sierra y la costa. Y que con fotografías muy básicas, muy directas, muy sencillas, podríamos decirlo, nos dice un mensaje. Estamos rodeados de belleza, porque el Parque Nacional Huascarán es una belleza en su entorno. La costa de Huarmey es una belleza como tal. Pero se ha invisibilizado la belleza por la vida cotidiana. Entonces podemos ver un río cristalino bajar de las montañas, pero junto a ese río cristalino podemos ver pañales regados y tirados, o bolsas de basura, ¿no? Y lo dejamos ahí, y no somos consecuentes, o no nos damos cuenta de que la belleza que nos acompaña en nuestra área geográfica se complementa con estos elementos de eso, basura, ¿no? Y eso es un poco el drama de la región Ancash, ¿no? Hay que tener un mejor manejo de los residuos orgánicos y inorgánicos. Y esta publicista, a través de imágenes, nos dice eso. No es necesario escribir tanto, solo con fotografías. Luego está un artículo de mi hermana, Elda del Castillo, que es coeditora junto con Teófilo de la revista Espacios Públicos, lo que hemos perdido como ciudadanos. Y su crónica es una crónica interesante realmente, porque es una crónica cuando era niña, vivíamos en ese sector, obviamente era totalmente distinto a lo que vemos ahora. Era nada más las dos calles, la Panamericana. A los 8 años nosotros nos íbamos caminando a playas como Marín. Los que conocen Marín saben que es una playa peligrosa. Nuestros padres nos daban permiso para ir. Teníamos la ventaja de que, por ejemplo, uno de nuestros amigos, su papá era pescador artesanal, entonces él iba llevándole la comida, caminábamos aproximadamente 3 kilómetros hasta la playa, llevándole su comida, y solo jugábamos en la playa sin necesidad de que nuestros padres estén al costado. Hoy en día dejar a un niño en la esquina es un terror. ¿Qué vas a dejar a tu niño de 8 años que se vaya a la playa solo? No lo vas a hacer. Pero nosotros sí lo hacíamos, éramos 8 niños, ¿no? Junto con mi hermana, que íbamos a la playa a disfrutar de la naturaleza y a jugar en la naturaleza.
Y algo que me parece interesante de él cuando me dice, hermano, cuando tú caminas por una calle, por un parque, por cualquier lugar público y no escuchas la sonrisa o la bulla de un niño jugando, esa ciudad está podrida. Porque no es que no haya niños, porque el niño interactúa en la calle, con los amigos, con seguridad. Si no hay un niño haciendo bulla en la calle, ¿qué pasa con esa ciudad? Y esa es un poco la reflexión de los espacios públicos. Y es algo que tenemos que plantear nosotros como ciudadanos también. Y finalmente tenemos los cuentos. Tenemos 3 cuentos. Un cuento es infantil, que sería bueno que lo puedan leer o leérselo a sus hijos. Es súper corto realmente, es menos de una página. Se llama El baile de la vida. Recomiendo que lo lean y que se lo leen a sus hijos, porque es un cuento de esperanza, ¿sí? Luego está Encuentro en el cielo, de nuestro querido y amigo profesor Teófilo Villacorta Cahuir, que es la historia del conflicto interno en Guarmey, en un lugar, bueno, no es Guarmey, pero forma parte del Valle de Culebras, Huanchay. Es una historia realmente dolorosa, pero también con un poquito de realismo mágico. Juega con la magia a pesar del dolor y la violencia. Recomiendo que lo lean y le den su tiempo. Y finalmente está un texto que se llama Chacasinos, compradores de castellano. Es un poquito más largo el cuento, pero muy irónico, muy propio de nuestro Perú, realmente. Rápidamente lo cuento como para cerrar también nuestra presentación y ir a compartir. Es la historia donde obviamente hace poco estuvo por acá Washington González hablando de Atusparia. No sé si recuerdan ustedes a Atusparia, conocerán a Atusparia, que es un personaje muy querido y considerado en la región Ancash. Atusparia con Mucho Pedro, en pleno proceso de república aristocrática, los querían tratar como indígenas, ¿no? Como pongos. Les querían cobrar tributos. Entonces Atusparia con Mucho Pedro reclama y sigue a Huaraz. Huaraz estuvo cerrado por 3 meses. Justamente es eso, ¿no? Se reclamaban el maltrato que le hacía el criollo al indígena. Y la historia de los chacasinos es sobre eso. Obviamente habla de, como dice Chacas, hablan solo quechua, no hablan castellano. Y obviamente como este país es español, no viene del virreinato, hablar castellano, las leyes se escriben en castellano, las normas están escritas en castellano, los jueces o las leyes han sido escritas por personas que hablan castellano, no por quechohablantes. Entonces el que no sabe castellano está en desventaja, porque no lee, no entiende, pero no es que sea ignorante, no es que sea pues, una persona sin conocimiento, solo que lo hablan en otro idioma como que no. Empiecen a leer la ley de China, ¿no? En chino. ¿Vamos a entender? No vamos a entender nada, ¿no? Y solamente vamos a recibir palo, porque no entendemos nada. Entonces ellos cansados decían siempre, ¿quiere defenderte? Aquí está tu defensa. Y le mostraban la Constitución, digamos, o el Código Penal. Aquí está, le decían. Y ellos entendían, ¿qué está ahí? Aquí está en castellano la ley. Cansados los chacasinos de tanto abuso de parte del gobernador, del alcalde, de las personas de poder, dicen, hay que comprar castellano, caramba. Tenemos que comprar el castellano. Y en reunión comunal escogen a 3 héroes para que se vayan a la Lima cuadrada, a la Lima virreinal, a la Lima aristocrática, a comprar el castellano, para que con ese castellano se puedan defender mejor ante el abuso de los gamonales de su pueblo. Esos 3 héroes hacen el viaje desde Chacas hasta Lima. Yo me imagino caminando por Guayguay, Canta, Caraballo y Lima, ¿no? Y cuando llegan a Lima se encuentran con un chacasino que vivía en Lima y los recibe, ¿no? Y con sorpresa porque estaban perdidos en Lima, hablaban quechua. Y los acoge, los recibe, se abrazan, parientes, hermanos, familia, y se lo lleva a su casa, hacen un compartir, hacen la fiesta y se divierten y entre alcohol y converso, le cuentan el problema. Entonces su amigo, que era obviamente, ya vivía en Lima, hablaba castellano, dice, pero es fácil,
solamente digan 3 palabras en castellano y con eso resuelven sus problemas. ¿Cómo así? Sí, bastan 3 palabras. Cuando viene el policía le vas a decir, voy a utilizar otros términos, ¿sí? Para hacerlo un poco más humorístico, ¿sí? Bueno, mejor no. No me molestes cuando viene el policía. Cuando viene el juez, ¿a ti qué te importa? Y cuando viene el alcalde, tú no te metas. Basta esas 3 palabras para que tú resuelvas tus problemas. Entonces los chacasinos contentos, que sí, mi hermano, sí, compadre, con esas 3 palabras tú resuelves el problema. Entonces la platita que habían juntado de la comunidad le entregan. Gracias, hermano, acá está, que estamos pagando, ¿no? Y le dejan su plata. Y se regresan con esas 3 palabras en castellano, porque todo era en quechua, eran quechua hablados. Y para su mala suerte cuenta la historia llegando a Chiquián, Bolognesi, entre esos caminos rurales, ven a un muerto, una persona que está tirada en medio del camino, muerto. Y obviamente cualquier persona que ve a una persona que está muerta se acerca y se pregunta, oye, ¿qué sucede, no? Y para su mala suerte, justo en el momento que ellos cruzan, se acercan a ver al deudo, al occiso que estaba tirado en medio de la nada, viene el policía. Y ellos solamente sabían las 3 palabras. No sabían otra palabra. Y obviamente el policía solo sabía castellano. Entonces, como le repitieron esas 3 palabras, no molestes, no te metas, no, vete de acá. El policía enojado los agarra a palos y los mete a la cárcel. Esa es la historia de los chacasinos. Obviamente hay un final, hay un entorno, ¿no? Hay un contexto final. El autor es Vicente Martín Córdoba Flores. Lo conocí en Huaraz, así como las personas que andan con cultura a veces parecemos como que loquitos, ¿no? Yo estaba comiendo mi chocho con mi coyuro en Huaraz, en un restaurante X, y veo una persona, así como entra pues los mecachifles vendiendo sus galletitas, pidiendo limosna, él entra vendiendo libros, ¿no? Entonces lo veo y le digo, ¿cuándo está? Porque obviamente lo primero que hago, cuando llego a un lugar y veo un libro, algo que me pueda interesar, compro, ¿no? Y le compro el libro, ¿no? Y cuando obviamente era historias de Ancash sobre un poco toda la mitología ancashina, era un libro fantástico realmente, interesante, muy bonito, entretenido. Y de esos me trajo este cuento de los chacasinos, que habla justamente de este peruano que se acriolla, ¿no? Que tal vez en su buen afán, en su buen sentido, hace lo que cualquier acriollado haría, ¿no? Manda a la M, pues, ¿no? Eso es lo que hacemos. Viene alguien, vete de acá, decimos, ¿cierto? Este paisano suyo que vivía en Lima le hace eso, pues, le dice eso, pues, ¿por qué se hacen tantas bolas? Manda al otro lado estos señores. Y obviamente las personas andinas, los quechohablantes, no supieron entender sus palabras. O también puede haber sido un ardid, porque no debe haberse quedado con su platita, ¿no? Váyanse con su platita a su casa, ¿no? Les doy estas palabras, pero ya no les cobro, pero se quedaron con la platita.